Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel, bienvenidos a nuestro día T de Twitch. Hoy ponemos rumbo al norte de Europa y vamos a descubrir una de las regiones más sorprendentes, menos conocidas de nuestro continente. Vamos a conocer las repúblicas bálticas y es un viaje que nos llevará por 3 países fascinantes donde cada ciudad tiene su propia personalidad y cada etapa nos va a ofrecer alguna que otra sorpresa. Vamos a recorrer la elegancia medieval de Tallinn, el ambiente cosmopolita de Riga y el encanto histórico de Vilnius, pero también descubriremos castillos, palacios, naturaleza, tradiciones y hay que decir que todo esto lo haremos de la mano de Europa Mundo, así que vamos a conocer una Europa diferente, auténtica y llena de rincones que todavía conservan ese atractivo que tienen esos destinos que todavía pues, están por descubrir en muchos casos. Así que poneos cómodos, preparados para viajar y comenzamos rumbo y lo hacemos con mis compañeros, mi amigo Pepe de Next Level Travel Vigo. Hola Pepe. Hola Miguel, hola Pedro. Hoy tenemos un fantástico 3 en 1. Creo que cada uno de los países que vamos a ver hoy bien merecían un programa único, pero bueno, a veces toca esquematizarlo así. Y bueno, y de la mano de Europa Mundo seguramente que nos van a llenar de sorpresas hoy, seguro. Y aquí está Pedro de Next Level Travel Madrid. Hola Peter. Hola, estoy de acuerdo. 3 países juntitos, cerquita de Finlandia también, que merece la pena, que son muy chulos y que son un descubrimiento. Así que lo que tú decías, Miguel, nos abrochamos los cinturones y despegamos. Y recibimos ya bueno, ya vamos a decir que a una fija de nuestros directos, a una veterana de nuestros directos, está con nosotros Patricia Gómez del Departamento de Guías de Europa Mundo. Hola Patricia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, veterana y encantada de estar aquí, pasando una tarde con nuestros amigos los Levelers, claro que sí, y en un paseo que habéis propuesto hoy muy interesante, ¿eh? Un acierto vuestra decisión de hoy. Hola Patricia, buenas tardes. Hola Patricia. Pues Hola a si os todos. parece, ya sabéis que como siempre nos gusta empezar por recordar esa pildorita que hemos lanzado ayer en nuestras redes sociales y es ese vídeo en el que pues hemos querido llevar a nuestros levelers hasta este destino que vamos a visitar. Si os parece, lo ponemos y comenzamos. Pues pónmelo. Pónmelo, Miguel. Bueno, como diría el sabio, vamos a empezar por el principio y ya sabéis que a nuestros levelers, Patricia, le gusta siempre empezar conociendo esas nociones básicas del destino, ubicación, moneda, qué idioma se habla. ¿Qué nos puedes contar aquí? Bueno, pues que para llegar a las repúblicas bálticas vamos a tener que viajar hasta el norte de Europa, pero os voy a contar una pequeña curiosidad. Em, claro, nosotros Europa depende de con qué fronteras la midamos, pero si tenemos en cuenta toda la extensión de Rusia, que se considera parte de Europa, pues fijaros que las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, quedarían en el centro norte de Europa, porque según los expertos, en el siglo XIX se estableció que el centro geográfico del continente europeo estaba concretamente en Lituania. Entonces, bueno, podemos decir que centro-norte, aunque para nosotros más bien lo entendemos como un centro, como un noroeste. 3 pequeños países con una identidad a cada cual más propia, pero con muchos lazos históricos en común, sobre todo esa ubicación que mira hacia el mar Báltico. Y claro, hay que entender un poco que este pequeño mar Báltico del norte fue esa autopista líquida que ha servido a esos países que baña este mar, que son 8 en total, pues a tener contacto entre ellos, ¿no? Entonces, estos 3 países, como os digo, a pesar de compartir fronteras y una ubicación, pues como vamos a ir viendo y descubriendo a lo largo del día de hoy, pues cada uno con un idioma diferente, con una historia diferente y una identidad diferente. Pero tienen en común, aparte de ciertos episodios históricos, algo tan interesante como que todos tienen el euro. Y eso nos ayuda un montón a movernos por estos 3 países tranquilamente.
Decíamos del idioma, pues fijaos, en Estonia el estonio tiene reminiscencias ugrofinesas, porque como vemos en el mapa, mira hacia Finlandia. Letonia, pues que ha tenido una relación muy estrecha con el territorio y los pueblos germanos, habla una lengua báltica, pero con connotaciones germanas. Y Lituania, sin embargo, siendo una lengua báltica, pues tiene ciertas reminiscencias eslavas, sobre todo del polaco. Así que fijaros, entre ellos no se pueden entender. Hablan tres idiomas completamente diferentes, y entre ellos no pueden entenderse hablando sus propios idiomas, ¿no? Pero Sí. es un pueblo súper amable, es un pueblo muy, muy, muy abierto, muy paciente, y nos vamos a poder entender muy bien en los tres países en inglés, sin ningún problema. Tres países que además están cada vez mejor conectados con España, gracias a, bueno, pues a Air Baltic, a Wizz Air, incluso a Ryanair. Ya vamos teniendo vuelos directos. El país mejor comunicado con España es sobre todo Letonia y Lituania, que tenemos vuelos directos. Y para llegar a Estonia, pues siempre podemos aprovechar, hacer alguna escala para llegar a estos bonitos países. Pero en temporada de verano es muy fácil encontrar vuelos directos para llegar a las repúblicas bálticas. ¿Y cuándo es la mejor época? Pues precisamente porque tiene esa ubicación tan al norte, aconsejamos los meses siempre desde primavera a otoño incluidos, y evitar un poquito el invierno, porque son meses muy, muy fríos, con muy poquitas horas de luz, y es cierto que ofrece paisajes muy bonitos con la nieve, pero se hace un poquito más complicado. Así que siempre mejor primavera, otoño y verano, los meses más adecuados. Pues está bien, porque yo además estuve, la última vez que estuve por allí, era pleno invierno en noviembre y hacía un poco de fresquito, Muy pero era frío, manejable, era manejable. eso es. Bueno, pues comenzamos, si te parece, que ya una vez que hemos visto un poco la situación y todo el tema de estas cosas básicas que a todo el mundo le interesa, como tú bien decías antes, vamos a explicar un poco qué vamos a encontrarnos en este viaje, porque tú decías, son tres países juntos, pero son muy diferentes. Siempre hemos hablado de las perlas del Báltico, esos países bálticos, pero bueno, ¿cómo lo tenéis conceptuado vosotros y qué puedes explicar a los levelers de todo lo que te van a encontrar? Y bueno, Pues como decíamos, hay que reconocer que las tres repúblicas bálticas son un poco como la joya menos conocida de Europa. Una de las cosas que yo creo que hace más interesante viajar por estos países en cualquier temporada es encontrar un destino muy poco masificado, lo que hace que tengan una excelente calidad de servicio, que como decíamos son países además muy asequibles, sobre todo si lo comparamos con los países de alrededor, comparado con una Finlandia o una Suecia, incluso una Polonia, son países bastante más económicos. Y nosotros lo que proponemos es una ruta para ir conociendo estos países desde Estonia, Letonia y Lituania, es decir, del norte al sur, del país más chiquitito al más grande. Y ofrecemos, pues como ya sabéis, un recorrido en el que vamos a intentar penetrar en la historia de este lugar, penetrar en su cultura, entender su cultura de dónde viene, y, y sobre todo ir entendiendo qué naciones han ido influyendo a cada uno de estos países, ¿no? Pues porque Estonia es más finlandesa, porque Letonia es más germánica, porque Lituania es más eslava. Es una historia que hay que ir desmenuzando y desmigando poquito a poco, porque tiene mucha chicha, pero son muy, muy interesantes. Y luego, sobre todo, tanta variedad de pueblos, tanta variedad cultural ha dejado un legado arquitectónico espectacular. Así que pasear por estos países es como pasear por un libro de la historia del arte, porque vamos a visualizar casi todos los estilos, ¿no? Y eso también es una maravilla. Así que bueno, pues la idea es ir, como decíamos, desgranando y descubriendo los tres países, cada uno con su identidad, y ver qué historias también le vinculan, ¿no? Pues, ¿qué te parece si comenzamos nuestro recorrido y lo hacemos por una de las ciudades que para muchos es una de las ciudades más bonitas de esta zona, que es la capital de Estonia, que es Tallinn, y que parece sacada de un cuento medieval, con murallas, torres, calles empedradas, un casco histórico de los mejor conservados del continente, pero al mismo tiempo es una ciudad pues, moderna, innovadora y con bastante personalidad. Tenemos dos vídeos que reflejan estas dos cosas, los vamos a poner seguidos y comenzamos. Muy bien. venga.
nos vamos de lo medieval a ver todo lo que nos ofrece. Pues, Patricia, yo creo que ¿qué es lo que a ti te parece que hace tan especial Tallinn, que hace que sea esa ciudad que se queda siempre en la memoria de este viaje en concreto para todos los que lo visitan? Pues yo creo que sin duda alguna el poseer uno de los centros medievales mejor conservados de toda Europa, con todos sus detalles, o sea, una muralla de 2 kilómetros, flanqueada y protegida por sus 23 torres, que de hecho nuestros pasajeros, todo aquel que se anime cuando llega a Tallinn puede hacer un recorrido por esas murallas que siguen en pie pues desde el siglo XIII y que dentro, como si fuera un cofre, conserva, como decíamos, un centro medieval donde todas esas construcciones de piedra que parecen propias de un cuento de hadas están esperándonos, ¿no? Este centro medieval de Tallinn se divide como en dos partes, ¿no? Una parte que es la parte alta, que es donde nace la ciudad originalmente, y a día de hoy es donde se encuentra tanto el centro político como religioso del país. Ahí, además de estar el Parlamento, es donde se encuentra, bueno, pues uno de los grandes iconos arquitectónicos de la ciudad, que es la Catedral Ortodoxa de Nevsky. Una joya que merece la pena disfrutar desde fuera, donde vamos a sacar las mejores fotografías, sin duda icónicas de la ciudad, pero también el interior, donde podemos ver esos mosaicos y ver esos iconos típicos bizantinos que son ortodoxos, que son una auténtica preciosidad. Por eso que nosotros en nuestra ruta panorámica, que ofrecemos incluida a todos nuestros pasajeros, empezamos por la parte de arriba y vamos caminando por esas callejuelas casi laberínticas que a día de hoy están, como decíamos, pobladas ¿por quién? Por embajadas, consulados, decíamos que es la parte más administrativa, mientras vamos realizando un paseíto a esa parte medieval que está a nivel de mar, ¿no? Pensemos que Tallinn es una ciudad portuaria, está ubicada a orillas del mar y al mar Báltico, por supuesto, y mira hacia Helsinki. De hecho, durante nuestro recorrido iremos parando en algún mirador donde cuando el día está nítido no solo veremos ese puerto maravilloso de Tallinn, que hay veces que se puede ver el perfil de la ciudad de Helsinki, ¿no? Entonces ahí entendemos de alguna manera por qué esa conexión de Estonia con este país vecino y de dónde ha podido venir su influencia. Y en la parte baja, que ha sido la parte medieval más baja, que ha sido la parte residencial, pues podemos ver las casas de los antiguos burgueses, de los antiguos comerciantes, con ese toque medieval perfectamente conservados que de verdad es una maravilla. Una de las joyitas, ¿no?, de esa parte baja, de esas estructuras medievales, conserva una de las farmacias más antiguas de Europa, que se puede visitar completamente gratuita bueno, una farmacia que lleva funcionando desde el siglo XIV, donde iban los propios zares de Rusia a comprar, ¿no? Entonces es una ciudad donde uno se va perdiendo en el tiempo, ese laberinto empedrado, ¿no?, que nos va conduciendo sobre todo a lo que es la plaza del ayuntamiento, que es ese edificio blanco que despunta en la fotografía que vemos al fondo, y lo más agradable es que está lleno de bares, de restaurantes, es un ambiente muy tranquilo y muy seguro y, como decíamos, ideal para perderse e ir conociendo los diferentes secretos de la ciudad. Pero ojo, a mí una cosa que me gusta mucho de Tallinn es que tiene un contraste, y es que una vez que sales de esas murallas te encuentras con una ciudad súper dinámica. No olvidemos que Tallinn es una de las ciudades más modernas de Europa a nivel tecnológico. De hecho, Estonia, que basa su economía en la tecnología, es de los países más modernos, y eso se nota porque al salir de sus murallas, como decíamos, tenemos barrios, no solo los barrios de los rascacielos, pero también vemos
cómo todo funciona desde los autobuses, con pagos con tarjetas electrónicas, o sea, una ciudad súper moderna que abraza esta joyita y con un ambiente, como decíamos, muy, muy, muy tranquilo. Y uno de los lugares de esa ciudad moderna donde hay que llegar, sobre todo, es el Campo de las Canciones, que es donde se celebra cada 5 años el Festival de la Música, que como ya contaremos después, vamos a entender por qué la importancia de la música en estos países bálticos, ¿no? Así que, como os digo, una joyita en la que se mezcla lo medieval como congelado en el tiempo con una ciudad que no ha parado de crecer y que además Tallinn pues representa a nivel población casi la mitad de todo el país, ¿no? Así que una ciudad que hay que conocer en sus dos caras, en sus dos realidades. Y además es una ciudad fácil para moverse, para caminar, porque es todo muy planito. Bueno, está la parte alta que, como tú bien decías, puedes entrar digamos, por la zona norte de la ciudad, o por la zona sur, que es la parte que está más alta, para ir bajando las escaleritas o entrar por la parte baja desde el puerto y también subir esas escaleritas hasta la parte alta, que es una joya también y Yo creo merece que, la pena. creo que merece desde Plaza de Libertad acceder por la parte moderna e ir bajando por la parte antigua, por estas Casi mejor. escaleritas, y que es como además ahí se va a detener siempre a ver toda la artesanía de los... todas las artesanías, tanto madera como las resinas, bueno, merece mucho la pena esas escaleras porque guarda también la esencia de los antiguos comerciantes, Y ¿no? muchas tiendecitas de estas así como muy medievales que se pueden comprar Total. Desde detallitos para traer a espadas, casa y tazas, todo de esto. eso es, eso No, es, sin eso es. duda, sin dudar, una de las ciudades medievales, como bien dijiste, Patricia, mejor conservadas de Europa y una creo que de las más espectaculares del mundo. La verdad que pocas ciudades como Tallinn expresan un poco ese sentido de ciudad antigua, de ciudad medieval, bien conservada, parte, no sé, lo aúna todo. Lo aúna todo, Lo decía Pedro, efectivamente. súper callejeable, a escala humana, fantástico. Pues ahora tenemos que salir de Tallinn, tenemos que empezar a recorrer Estonia en nuestro camino al siguiente país, que será Letonia, y vamos a estar por la costa del Báltico y pararemos en una de las principales ciudades de veraneo de la gente de Estonia, que es Pärnu. Ya estamos viendo ahí la imagen. Patricia, Pues aquí, ¿qué hacemos? Pues Pärnu hay que visitar, bueno, es un centro turístico, pero sobre todo balneario. Balneario nos referimos con establecimientos de playa, porque, bueno, esa costa báltica, es verdad que el Báltico es un mar de aguas frías, pero bueno, cuando llega el buen tiempo, los estonios, letonios y lituanos no tienen problema. Para ellos la temperatura del agua está como muy aclimatada y hay que entender un poco la magia del Báltico. El Báltico tiene unas características que lo hacen muy especiales. Antes decíamos que fue como una autopista, ¿no? Que permitió unir a diferentes culturas y a lo que hoy conocemos como 8 países. Pero el Báltico también hay que entenderlo como un espacio para conservar pecios y barcos. Si hiciéramos un viaje submarino por el fondo del Báltico, veríamos una gran cantidad de barcos perfectamente conservados. Estas aguas del Báltico, que vamos a ir a su costa y a sus playas para poder, sea la época que sea, tocar el agua, estar un poquito en contacto con ese mar Báltico, tiene unas características. Es un mar muy poco salado, con una salinidad muy, muy, muy reducida. Al tener una salinidad muy, muy reducida, hace que tenga, bueno, pues un ecosistema marítimo pues muy particular, muy particular. Si sumamos a que la profundidad media del mar es apenas 55 metros, pues podemos entender que efectivamente su fondo está como muy al alcance. Y como decíamos, esa agua fría, esa baja salinidad, hace que ese gusanito que se come la madera de los barcos que se hunden no viva. Por tanto, en el fondo del mar Báltico se conservan barcos perfectamente conservados de todas las épocas. Podemos ver desde barcos vikingos, dracares perfectamente conservados, hasta barcos pues como el que a día de hoy se disfruta en el Museo Vasa en Estocolmo, ¿no? Porque como decíamos, tiene esa particularidad. Entonces, pues contar a nuestros viajeros las particularidades del Báltico, permitir que se paseen por esa playa de arena fina, vean el agua, toquen este agua fría, pues es una bonita experiencia, ¿no? Pero Pärnu, como decíamos, es una localidad que vive del turismo balneario, de la gente que va a disfrutar de los meses cálidos, una ciudad muy, muy agradable, pero que también tiene una connotación histórica. Aquí es donde se leyó, una vez que se expulsó definitivamente a los soviéticos y que cayó
el telón de acero, aquí es donde se lee el acta de independencia de Estonia. Entonces es una ciudad que aparte tiene esa connotación histórica tan importante y bonita para los estonios. Pero como decíamos, es una excusa para acercarnos a las orillas del mar. Bueno, y ahí también hay, yo creo que disfrutamos de unos paisajes excelentes donde hay bosques y paisajes impresionantes, que además creo que Miguel por ahí tenía algún pequeño vídeo que podrías contarnos un poco cómo son, para que yo creo que merece la pena visitarlo, ¿no? No lo Pues es tenía, que, pero si me lo pides, pues mira, lo consigo. Pónmelo, Miguel. Ay, Venga, ponlo. pues es que realmente Ay, que te has quedado ahí, Patricia, a medias. Pues es que estos paisajes boscosos infinitos que no terminan nunca va a ser un continuo en todos los paisajes a lo largo del viaje por los Bálticos, sea por Estonia, Letonia y Lituania, la presencia de estos bosques que, como decíamos, no terminan nunca a orillas del Báltico. Va a ser lo que más vamos a encontrar. Bosques que además casi todos son de hoja perenne, lo que hace que, sobre todo cuando llega esa estación de cambio de cambio de temporada, cambio de estación, van mudando de colores, ofrecen una explosión de colores en cada época del año diferente, el verde en la primavera, el ocre en el otoño, y son fantásticos, tanto el pino como el abedul, el abeto, un árbol que es muy, muy, muy necesario en la región, sobre todo para el tema de la economía, tanto el álamo como el alisio, que además es que se explota muchísimo todo lo que es la madera, ¿no? Entonces es un continuo, esos bosques son un continuo, pero fijaros que cada costa y cada bosque tiene sus pequeñas diferencias en cada país. Y Estonia tiene un poquito más de acantilados, en Letonia son muchos más humedales, en Lituania va a ser una costa muy, 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 muy planita con el bosque muy pegado a la costa. Así que a pesar de que es un bosque continuo, pero con sus variaciones, lo que hace que sea muy interesante. Bueno, cosas curiosas, ¿no? Y es que me las has dejado votando, Patricia, para pasar a esas cosas curiosas. ¿Qué les parece si nos introducimos en esta sección tan chula que se llama ¿Sabías qué? venga, vámonos. Pues ¿Vale? vamos allá. Ahí está. Como digo toda la semana, me encanta Pepe saliendo detrás del especial Bálticos, ahí con su corbatita, un tío aparente, ¿no? Porque Bueno, a tu ver, os voy a corbata, contar cosas. y tu corbata y tirantes, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo con tirantes porque siempre me gusta mucho. A ver, os he traído tres cosas curiosas, sobre todo que están muy relacionadas eh, con la antigua Unión Soviética, ¿no? En 1989 pasaron muchísimas cosas en Europa, entre ellas la caída del muro de Berlín, la URSS se despedazaba por todos los sitios y cerca de 2 millones de personas formaban una cadena humana de más de 600 kilómetros uniendo Tallinn, Riga y Vilnius, o Tallinn, Riga y Vilnius. Pues ¿por qué ocurrió? Porque se querían independizar, porque querían hacerse ver, notar ante el régimen ruso que ellos ya no querían estar allí, ¿no? Y entonces representó un poco esa unidad ante la independencia. Yo no sé, Patricia, si tú conoces más detalles de esto, pero yo creo que fue algo súper bonito, ¿no? La verdad es que sí, tiene un trasfondo y tuvo una importancia sociopolítica tremenda, porque realmente esta cadena báltica, que fue la manifestación de
todo el pueblo báltico, que ya no querían estar más sometidos bajo el gobierno soviético, fue la manera pacífica de mostrar al mundo que su cultura de alguna manera seguía viva y que no se reconocían en la cultura rusa. Entonces fue un espejo, un altavoz, mejor dicho, ya que fue a través de la música que permitió que todo el mundo entendiera, bueno, pues primero, que la Unión Soviética ya empezaba a debilitarse en algunos aspectos y que algunos países ya no estaban dispuestos. Pasó en el año 89, Pedro, y fue una fecha muy simbólica porque Y hacían sin internet, ¿eh? y sin internet, pero además que la fecha, como te digo, fue simbólica porque hacía 50 años y por fin se reconocía públicamente que la Unión Soviética había ocupado en contra de la voluntad de los pueblos bálticos toda la región. Entonces, fue algo maravilloso porque la zona se había rusificado, es decir, se había impuesto el idioma, se había impuesto la cultura, pero había algo que quedaba en el fondo del pueblo báltico, que eran sus canciones populares, en sus idiomas populares de origen. Entonces, gracias a comités populares que conectaron con emisoras de radio, empezaron a promover que tal día iba a salir todo el mundo a cantar y 2 millones de personas hicieron una cadena humana. Durante horas se estuvieron cantando las canciones populares bálticas en las lenguas bálticas. Así que una manera, desde la cultura, desde el sentimiento y desde el pacifismo más absoluto, de decir, queremos recuperar nuestra identidad con la que todavía nos identificamos y gracias a las emisoras de radio se puso todo el mundo las pilas, tomaron sus coches y salieron a la autopista que comunica las tres capitales a crear esta cadena humana. Cadena Genial, genial. humana fue Historia chula. fantástico y además ha sido como referente el unirse y darse las manos y cantar, ha sido referente para otras manifestaciones. Pues yo no sé si recordáis, hace unos años en Cataluña, en la Diada, se hizo una cadena humana en el perímetro de Cataluña, por ejemplo, recuperando un poquito pues esa connotación cultural, ¿no? Y se ha visto en otras ocasiones en Europa y como ya os digo, fue todo un ejemplo de grito pacífico y de proceso de cambio. O sea, fue algo muy importante y espontáneo, que es lo Y más bonito de emocionante, todo, muy ¿no? Y emocionante. muy emocionante, efectivamente. Bueno, y además lo consiguieron, con lo cual, pues fue efectivo. Otra cosa que he traído curiosa y que antes hablábamos de la ruta del ámbar, porque cuando haces este itinerario se conoce también como la ruta del ámbar, pues hablamos del ámbar, ¿no? Que es el oro del Báltico y que, como veis, es un genes de una resina. Y bueno, esto al final acaba siendo una piedra semipreciosa que trabajada, pues es muy valorada y que además es muy apreciada, ¿no? Es una resina, efectivamente, como tú decías, que los ríos se encargaron de transportar hasta el mar, que con esas características que decíamos, poca salinidad, aguas muy frías y muchas horas de oscuridad, fueron cristalizando y compactando. El ámbar, de alguna manera, no es solo una maravilla y una belleza, sino que también nos da muchísimas pistas de lo que es el pasado geológico y natural de toda la región. Este ámbar, que además aparece en muchas tonalidades, los más transparentes son amarillos y anaranjados, pero también hay ámbar rojo, ámbar negro, ámbar blanco, ámbar verde, y lo vamos a encontrar, vamos, por todas las ciudades y todos los territorios bálticos. Uno de los depósitos más importantes está en Lituania y es muy común en todo el territorio. Em, de hecho, fue un material que sirvió para coexionar. O sea, desde la antigua Roma, los romanos ya viajaban hasta estas regiones para conseguir este ámbar. Se siguió manteniendo durante la época bizantina y, como decíamos, ha sido el elemento que ha unido a los países escandinavos, nórdicos, bálticos, eslavos, hasta casi el Mediterráneo, a través de una ruta y un comercio que sirvió para no solamente intercambiarse el producto, también para intercambiarse ideas, técnicas, o sea que el ámbar dio lugar a una ruta comercial que existe desde la antigüedad, que sigue prácticamente a nivel comercial hoy y es un objeto muy querido y muy valorado. Siempre se le ha achacado también como muchas propiedades mágicas. Yo pensaba que era un poco la típica leyenda. Pero os cuento, cuando nació el hijo de una de mis mejores amigas, le compré a su bebé una pulserita de ámbar porque me comentó una amiga que tengo en Lituania, que ayuda mucho al dolor de los dientes de los niños. Y oye, creedme
que se nota. El collarcito de ámbar de los bebés para calmar como el dolor cuando les salen los dientes, de verdad que funciona. Así que bueno, pues alguna propiedad mágica parece ser que tiene. Eso sí que es Doy curioso, fe, ¿eh? Eso sí doy que es fe. curioso. Bueno, pues nada, si queréis pasamos a la tercera curiosidad que he traído y hablando un poco de esa huella soviética, ¿no? Todavía sigue presente en estos países, la ocupación soviética de Estonia, Letonia y Lituania tuvo lugar entre 1940 y 1991, más o menos, y bueno, como te decía Patricia antes, transformó profundamente la región. Todavía hoy persiste con una población muy minoritaria, pero sigue teniendo mucha arquitectura aquella brutalista, ¿no? Con edificios enormes, con muchas ventanas. Bueno, y yo creo que también fue algo que se extendió hacia la política exterior, sobre todo en los primeros años. Y es cierto que la arquitectura brutalista es lo primero que uno va a detectar cuando llega a ciudades grandes o pequeñas, porque sea a nivel monumental, pero también la creación de esos barrios, ¿no? Donde se desarrollaba la vida y donde se va un poco creciendo el germen de esa cultura soviética que se va instaurando en la zona durante, bueno, al final fueron 50 años de presencia. Creo que hay otra huella que apenas empiezas a pasar unos días, también la notas en cuanto entras en contacto, porque parte de la huella queda en el carácter del pueblo, inevitablemente. Y es muy curioso porque esa huella es diferente en función de las generaciones. Porque, fijaos, las generaciones más mayores, podemos decir los de 50 para arriba, los que vivieron la época rusa en su pleno esplendor, la recuerdan con cierta añoranza. No es difícil escuchar a un lituano o a un estonio de 60 años decir que con la Unión Soviética no se vivía tan mal. Había ciertos valores de seguridad y sociales que, bueno, que se viven con cierta añoranza. Sin embargo, generaciones más jóvenes, como podemos ser nosotros, por ejemplo, lo viven de otra manera. Aquellos que vivieron el periodo de la perestroika, aquellos que vivieron ese periodo de lucha contra lo soviético, lo viven con mucho rechazo y muchísimo rencor. Pero fijaos una cosa muy curiosa que persiste todavía en las generaciones, decíamos al principio del programa, ¿no? La población de los diferentes países no se pueden comunicar en un idioma báltico. La gente joven, entre ellos, se comunican en inglés, pero los menos jóvenes se siguen comunicando en ruso. Así que ha quedado un legado lingüístico que todavía sigue vivo, bastante, bastante marcado. Así que, como ves, hay una parte subjetiva, ¿no? Que son esos edificios, perdón, objetiva, que son los edificios, y una más subjetiva que se ve en el carácter cuando les vas conociendo y tratando un poquito. Y eso también es interesante de ver. A mí me Tres ha gustado historias. mucho lo que has dicho y lo que más me ha gustado es que has sido objetiva diciendo que era gente joven como Como nosotros. nosotros, claro, Pedro. Siempre, Claro, siempre. Pedro. ¿Qué tres sabías que más chulos? Impresionantes, la verdad. Mm. Bueno, pues seguimos nuestro recorrido y ya entramos en Letonia. Y aquí es donde llega una de las grandes sorpresas del viaje, que es recorrer el Parque Nacional de Gauja y, por supuesto, dos fantásticos castillos en Turaida y Sigulda. Patricia. Pues fijaos, cuando entramos en Letonia, este país que ya se empiezan a notar las primeras diferencias, porque bueno, pues Letonia es un poquito más alemana, tiene mucho que ver con la Liga Hanseática, que fue esa liga de comerciantes que crearon un monopolio a través del Báltico, pues tanto para el control del bacalao, como del arenque, como de la sal en aquella época también, y así como el ámbar que comentábamos antes, y utilizaron pues, el puerto sobre todo de Riga, pero para empezar a conocer Letonia hay que empezar por los bosques. ¿Por qué? Porque la naturaleza y el vínculo con la naturaleza es algo muy, muy propio de los estonios. Entonces, perdón, de los letones. La manera de acercarnos a su cultura y entender es visitar uno de los parques naturales más bellos y más grandes que hay en el territorio. Vamos a ver a familias de todo, compartiendo varias generaciones esos paseos por la naturaleza y acercándose a esos castillos que están repletos de leyendas, de magia y con un ambiente de verdad y un paisaje espectacular, espectacular. De hecho,
nosotros pasamos por Turaida, ¿no? El castillo de Turaida. Y en el castillo de Turaida hay una leyenda. Fijaos, este castillo de ladrillo rojo, bastante bien conservado, aunque tiene una parte también un poquito en ruinas, pero muy bien conservado. Se puede acceder, entrar, se puede subir hasta lo alto de la torre para ganar las vistas sobre este maravilloso bosque. Y hay una leyenda que nos ayuda a entender, porque muchas veces las leyendas nos hablan del espíritu de los pueblos, ¿no? Y hay una leyenda muy bonita que se llama La Rosa de Turaida. Y cuenta la leyenda que en este castillo vivía una niña que se la encontraron que vivía sola y se había conseguido salir hacia adelante, lo hacía. Entonces, cuenta la leyenda que cuando se hizo mayor, bella, bellísima, bellísima, se enamora de un joven local. Aparece un noble extranjero de su país enemigo, alemán, y se enamora de ella. Encaprichado con ella, dice que se quiere casar con ella. Ella se ve obligada a aceptar. Pero prefirió la muerte que aceptar. ¿Y qué dijo? Le dijo, mira, he construido un pañuelo que es mágico. Si yo lo tengo, me hago inmortal. Para que te lo creas, clávame una espada y vas a ver cómo soy inmortal. Era mentira, pero ella prefirió morir libre que estar en las manos de un hombre al que no amaba y que representaba al enemigo. Esto de alguna manera nos habla de cómo es orgulloso este pueblo y cómo han preferido luchar con las botas puestas a verse sucumbido por el poder extranjero. Entonces es una leyenda que también nos habla de ese espíritu letón que de verdad es muy, muy interesante y todo acompañado de ese paisaje Bonita espectacular. leyenda, muy bonita Mm. leyenda. Así que ahí llevamos a nuestros pasajeros para que disfruten el paisaje y vean, bueno, pues este ambiente. Pero también visitamos Sigulda, también con un entorno natural precioso. Sigulda también es una ciudad turística donde vemos un castillo, bueno, pues ya mejor conservado, donde se realizan eventos, donde se puede, bueno, pues disfrutar de espectáculos muchas noches de verano y donde también hay muchos homenajes, ¿no? A lo largo del jardín que abraza este palacio, este castillo de Sigulda, que hacen referencia a todos esos seres mitológicos que según el pueblo letón pues viven en los bosques, ¿no? Que si la madre del bosque, la protectora, el hada de las vallas, porque ojo, que estos bosques, aparte de ser bellísimos, de tener una fauna espectacular, también dan mucho producto que enriquece la gastronomía. Mucha seta, mucho fruto del bosque que vamos a ver en muchos postres. Entonces es muy bonito ver pues ese vínculo que tienen también de la mitología con la naturaleza, bueno, pues para entender y unir a lo que es al hombre y a la naturaleza que le rodea, ¿no? Pero de verdad que tienen un vínculo muy, muy, muy bonito con la naturaleza en este país. Por eso hay que empezar conociendo sus bosques. Pues yo creo que después de conocer la naturaleza báltica, después de conocer Tallinn, pues recorremos, seguimos y llegamos a Riga, que es una ciudad elegante, vibrante, famosa por su arquitectura y que hay que decir que este año celebra sus 825 años y lo hace por todo lo alto. Va a haber un agosto con calles, música, ambiente festivo. Va a ser un gran año para poder conocer Riga y ya sabéis que los Levelers siempre tienen, pues las novedades siempre hay calentitas y fíjate que Turismo, en este caso de Riga, sacaba un vídeo hace 2 días sobre este asunto, así que ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Vemos este vídeo y hablamos de ello. Pues venga, pónmelo. Póngalo. How do you open a city? You need to find the right key. It can be a sound, a taste, an unexpected movement, or a long forgotten memory. Once you follow the signs, you'll find that you've been the key all along. Open Riga. Join Riga's 825th birthday celebration. Pues Ahí no está. está de más nunca celebrar el cumpleaños de una ciudad, así que un momento perfecto para visitarla, ¿no, Patricia? Para visitarla y para entenderla, porque Riga no hubiera nacido si no fuera porque es un puerto natural hacia el Báltico donde desemboca un río que fue también
vía fluvial, ¿no? De comunicación hacia el interior de esta parte del continente. Y empezamos además con esta imagen preciosa que has puesto de esa plaza, de esta plaza vieja, con su edificio de las cabezas negras y el antiguo ayuntamiento. Y la verdad es que Riga es muy difícil definirla con una sola palabra, pero creo que sería magia arquitectónica, si me permitís, porque aquí estamos viendo unas fachadas muy góticas, si veis, pero en la parte izquierda de la fotografía vemos un edificio completamente moderno y esa torre con ese pináculo casi de cebolla en 3 niveles, ¿no? Pero sí hay un estilo que diferencia a Riga del resto de capitales, que también tiene su rinconcito medieval, como puede tener un Tallinn, que también tiene su parte pues un poquito más moderna, como las otras capitales, hay algo que la hace única. Y es que ese puerto que nace con los primeros vikingos, que en el siglo XIII ya lo terminan de tomar los alemanes de la Liga Hanseática, se desarrolló muchísimo y trajo mucho comerciante muy rico que se mantuvo durante muchísimas generaciones y que llegó un momento, ya con el pasar de los siglos, de cara al siglo XIX, con una revolución industrial, que la industria y el puerto explotaron y dio lugar a familias muy ricas que invirtieron en construcciones modernistas. Es una ciudad donde el Art Nouveau se respira en los rincones de la ciudad más moderna. Entonces, más de 700 edificios modernistas decorando la ciudad que hacen que Riga sea una capital única. Si a esto le unimos que además esas reminiscencias soviéticas, como decíamos antes, las iglesias de carácter ortodoxo, pues como veis, una mezcla arquitectónica espectacular que la diferencia de verdad con otras capitales de la misma región del norte. Pero además otra curiosidad es que siempre ha sido un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, porque precisamente esa ruta báltica tenía como epicentro el puerto de esta ciudad de Riga. Así que es una ciudad dinámica, bonita, interesante y, como decíamos, con una arquitectura Art Nouveau modernista de las más potentes de toda Europa, de toda Europa. Muy bien, pues seguimos nuestro camino por Letonia y ahora toca hacer una parada en otra de las joyas del barroco letón, como es el Palacio de Rundale, que es uno de los mejores exponentes de este estilo en todo el país. ¿Qué nos puedes decir, Patricia? Pues este fue el capricho de un duque, el duque de Curlandia, que realmente tuvo excesivas buenas relaciones con la mujer del zar de Rusia, lo que le hizo tener mucho poderío político y influencia política y en consecuencia económica, y decidió construir esta joya barroca que muchos llaman el Versalles báltico, pero que no deja de tener cierta similitud, pero también su carácter propio. Y entre otras cosas, es que este palacio se conserva en perfecto estado en su interior, tiene 2 plantas donde tiene más de 138 habitaciones que se pueden visitar prácticamente todas y vamos a ver el mobiliario original, las cortinas de seda y terciopelo traídas desde el oriente, desde las chimeneas que podrían funcionar perfectamente recubiertas con la cerámica de Delft, porcelanas traídas de todos los rincones de Asia, tapetes traídos desde Persia, es decir, el lujo concentrado en ese, vamos, en ese cofre barroco que es una preciosidad y que además se ve acompañado por esos jardines muy al estilo versallesco, ¿no? Con esa jardinería tan racionalizada y controlada que hace que sean únicos en esas latitudes y de una belleza increíble. Y con la característica que comentamos al principio, nada masificado. Nosotros que tenemos incluido este palacio, que vamos prácticamente a primera hora para que nuestros pasajeros sean los únicos paseando por esos jardines y recorriendo esas estancias, viendo hasta trajes originales de la época, y es una maravilla del siglo XVIII que está ahí, al alcance de todos, simplemente llegando hasta este rinconcito de Europa. Una Además, preciosidad. fíjate, perdona, Miguel, no, dime. No, bueno, yo a mí simplemente, Patricia, era porque ya sabéis que luego acaba el directo y decimos, es que no hemos hablado nada con los levelers, y estaban aquí en el chat y estaban diciendo, pues vaya capricho, lujo. Y hay que decir que, bueno, que muchas gracias a todos los levelers que están con nosotros y simplemente era eso. Y cuando he visto lujo, ¿sabes lo que he pensado, Pedro?
he pensado que es un lujo ir de la mano de Patricia conociendo el país, porque es que nos Sin está dudarlo. llevando en cada paso a conocer como si estuviéramos allí mismo el destino. Pero Y tanto, y tanto. Y fíjate si se conserva bien este palacio, este Versalles, que se conserva también, que he visto en una foto que has puesto, he visto a la gente pasando por la cocina preparando la sección de Comete el Mundo. Así que pon el vídeo que ya está de todo. He visto que lo acaban de preparar, así que dale. ¿Cómo lo has hilado, Pedro? ¡Qué grande, ¿Cómo? qué bien hilado, Eh, ¿Cómo lo has efectivamente! hilado? Peter, estaba yo pensando, ¿qué foto para ponerla? Y ¡Qué fuerte! venga, Muy Dale, dale. bueno. Pónmelo, Miguel. Bueno, pues aquí estamos hoy. Vamos a hablar de una cocina que integra la cocina, unos platos que integran la cocina de 3 países diferentes. Combina la tradición báltica, esa influencia escandinava. Así que el primer plato que os he traído, que es un poco así, mitad y mitad, esto que llaman pan negro, que aquí también lo tenemos en muchos sitios, como en Cataluña o en Baleares. Y el pan negro de Estonia es conocido como, creo que lo diré bien, musleif, que es como un pan de centeno y que es el alimento nacional del país. Un pan de masa madre, 100% centeno, puro, denso, ligeramente ácido y que se caracteriza por incorporar malta, como la cerveza. Por eso llena tanto. Cuando te tomas ahí una doble malta en una cervecita, al final acabas casi merendando y tiene un aroma muy profundo. Yo lo he probado y está muy rico. No sé si vosotros lo habéis probado, ¿no? Pero está muy rico. Y además lo he probado así, con quesito untado. Es que además es un pan muy sabroso, ¿verdad? Que no queda nada seco, es muy jugosito, lo que hace que sea muy fácil de comer. Y ya sabéis que la comida siempre nos va a hablar y nos va a contar muchísimas cosas de cada territorio por donde pasamos, ¿no? De hecho, fijaros, la bandera de Estonia, una de las líneas es negra. Y habla de la tierra, porque la tierra de Estonia es muy, 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 muy rica, muy fértil, es una turba muy, 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 muy rica y se produce muchísimo cereal, muchísima patata, y sin duda alguna, dentro de sus cereales, el centeno es uno de los más, bueno, pues de los más populares y de los más comunes. Y de ahí que el consumo de este pan que ha traspasado a las generaciones, pues sea tan popular y sea algo como básico y elemental. Siempre que tú vas a visitar a un estonio a su casa, te va a ofrecer sea una mantequilla, un quesito, pero siempre acompañado con este pan que es muy nutritivo y ayudaba mucho, pues eso, a los campesinos a que aguantaran las largas jornadas de trabajo, a que se aguante el frío en el invierno y la verdad es que efectivamente es el orgullo patrio, así que cuando vayáis tenéis que probarlo siempre que tengáis oportunidad. En los hoteles lo vais a tener siempre en los desayunos y os lo aconsejo porque os va a dar mucha energía para todo el día. Así que Hoy algo imprescindible. estamos en plan sano, Patricia, así que pan de centeno que es sano y algo sano que es arenque, el arenque ahumado, que en Letonia es un manjar. ¿Y por qué es sano? Porque es pescado azul y tiene mucho omega 3. Tenéis que comer omega 3, que ya lo dicen los anuncios. Así que hay que comer mucho, mucho pescado. Y en este caso, a ver, antes decíamos por aquí que iba a haber algo, ¿no?, en el chat parecido a los espectros, nada tiene que ver, pero sí en que es un pescado muy saludable y muy delicioso y que, bueno, pues al final ese saborcito ahumado y también muy intenso, pues destaca también por esa carne, porque además al tenerlo así seco, pues la carne es más firme y es de un color marroncito dorado, con lo cual hay que probarlo. Yo lo he probado y está muy bueno. Tienes que probarlo porque es muy diferente a otros ahumados que hayas podido probar. Aquí se ve un poco esa influencia escandinava, ¿no? Que decíamos desde el principio, ha tenido siempre estos países relación con naciones escandinavas. Los escandinavos enseñaron a los resto de pueblos bálticos, aunque ojo, escandinavos lo aprendieron en parte de los vascos, todo el proceso para secar el pescado, que pesara menos, fuera más fácil transportarlo, se transportara en mayor cantidad y se conservara mejor. Pero ¿qué es lo que hace diferente al pescado o estos arenques ahumados en Letonia? Pues que se hacen con madera de aliso, que como decíamos antes es muy común en sus bosques y le da un toque amaderado especial muy diferente al resto de maderas. Por tanto, por mucha influencia escandinava que tenga, este pescadito tiene su propio sabor de sus propios árboles, de sus propios bosques que ellos tanto quieren, ¿no? Así que se diferencia. Se Ahí está. Y diferencia. para terminar, os he traído algo un poquito más contundente.
Son Ay, unas Pedro, ¿cómo sabía albóndigas, yo que necesitabas tú algo de salsa? de patatas rellenas que se llama cepelinain. Qué Y que manjar. en realidad es el plato nacional por excelencia en Lituania, no de Letonia. Así que es una masa de albóndiga o lo que llaman ahora dumpling, ¿no? Ahí un poquito entre una cosa y otra, gigante, hecha de patata rallada, rellena de carne picada y bañada con una rica salsa de nata agria y tocinito crujiente. Vamos, un manjar, así que tenéis que probarlo. Y es que la patata es sin duda alguna vamos, es que Lituania es el imperio de la patata. Por doquier se va a encontrar patata y sus platos es muy común que aparezca. Pero esta está trabajada de una manera muy especial porque la patata sirve de envoltura a un estofadito de carne que la rellena, que hace que al morder esa croqueta, ¿no? de patatas te explote el sabor en la boca. Lo suelen acompañar con alguna salsita agria, ¿no? Como para crear así un poquito de contraste y como os digo, como bien decía Pedro, es el plato nacional y es una cosa que tendréis que probar porque está muy, muy rica, O muy, muy sea, rica. hoy a acostarse sin postre que vamos con un poco de retraso. Y nada, pues salimos y entramos ahora a Lituania. Y de Lituania, pues tenemos su fantástica capital, Vilnius, Patrimonio de la Humanidad, al igual que la capital de Estonia, Tallinn, una ciudad con un centro histórico increíble, paseable, fantástico, con sus iglesias. Patricia, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues que si decíamos que Tallinn es totalmente medieval, que Riga es Art Nouveau por excelencia, pues sin duda alguna Vilnius es barroca por encima de todo. No olvidemos que fue capital de un gran imperio, o a día de hoy es el gran país, el país más grande de estas repúblicas bálticas, pero en su día la extensión de Lituania llegó mucho, mucho más allá, ¿no? Fue un gran ducado que llegó prácticamente a zona de Bielorrusia. Y se nota, se nota. Se nota también la presencia y la fuerza que tuvo la religión católica. De hecho, al estar tan vinculado con Polonia, de ahí llega un poco, ¿no? Esa tradición. Por tanto, el barroco, que siempre decimos que es un arte de manifestación del poder de la iglesia en la tierra, pues se manifiesta a lo largo de toda la ciudad. Pero tiene también su parte más bohemia, donde podemos ver pues, a los jóvenes reunirse. Es una ciudad universitaria muy vibrante, de hecho es la mayor capital de todas las repúblicas bálticas, y aunque tenga ese espíritu completamente barroco, tiene esa contraposición bohemia, moderna, donde se aprovechan los antiguos hangares para crear centros culturales, y es una ciudad muy, muy, muy interesante, que de verdad merece la pena dedicarle tal vez más días que al resto de las capitales, ¿no? Y creo Pues que no sí. muy lejos, del centro de Vilnius encontramos una joyita espectacular, el castillo de Trakai. De Trakai. Yo creo que una de las fotos más emblemáticas del viaje, porque ese castillo en una isla rodeado de ese lago que nos hace entender un poco cómo es la región de los lagos lituana, es una maravilla. Y bueno, era un castillo al que era muy difícil acceder, solo se podía acceder en barca antiguamente porque el puente que vemos que lo conecta con la tierra firme es muy moderno, por tanto fue un ejemplo de lugar fortificado donde vivía una importante comunidad, donde tenemos la visita incluida, podremos entender cómo se vivía en la Edad Media en estos castillos, pero sobre todo sacar una de estas fotos míticas, que da igual la estación del año, los colores que la rodeen, que siempre va a ser uno de las grandes fotos de nuestro viaje, vamos, Hay sin que duda decir alguna. que hemos hablado de primavera, de verano y de otoño, pero aquel leveler que pueda ir en invierno, pues puede encontrarse una foto como Muy esta bonita, por de cierto, todo el árbol guapísima, precioso. En guapísima. invierno pueden ver hasta las aguas no solo del lago, sino del propio Báltico congeladas, que eso es una gran experiencia. Hay que ir muy abrigados y mentalizados, y también es posible, por supuesto. Bueno, pues con Europamundo hemos hecho un viaje pasando por los sitios más emblemáticos. Hemos ido a ese Tallinn medieval y sus empedradas calles, a Gauja y a Turaida con sus castillos, Riga y ese arte Art Nouveau, ¿no? Vale, con ese Versalles báltico y, bueno, ahora Trakai con este castillo enclavado en una isla que tenemos una foto alucinante cuando está en invierno. Así que tres países que no te puedes perder y si quieres, Miguel, enseñamos un poco la propuesta que tienen nuestros amigos de Europa Mundo para los levelers. Sí, claro, pues evidentemente hoy lo que hemos ha sido utilizado este itinerario de repúblicas bálticas de Europa Mundo para realizar este viaje, y es el que pues pueden hacer los levelers, en este caso, pues haciendo 2 noches en Tallinn, 2 noches en Riga y 2 noches en Vilnius,
y pues disfrutar de este itinerario que, Patricia, la verdad es que es un seguro en que vas a acabar, evidentemente, pues feliz, contento y, vamos, evidentemente, un itinerario que siempre que no deja indiferente a nadie. Y además un itinerario descansado, como bien decías, 2 noches en cada capital, en las distancias máximas que se recorren al día son 300 kilómetros, ¿no? Comparados con otros destinos, son distancias muy cortas, muy relajadas, así que vas a salir feliz, descansado y sobre todo habiendo visto un mosaico de culturas, arquitecturas, entender un rinconcito de Europa con una historia muy complicada, pero muy necesaria de entender. Así que yo creo que es un destino que va a gustar a todos y donde se va a comer muy rico y se va a beber mejor. Entonces, ¿por qué no? Itinerario disfrutón. Estoy dándome cuenta, Itinerario. Pepe, perdóname que te corte, porque me estoy dando cuenta que Pedro, hoy estás a dieta total. Ni postre ni bebida, ¿eh? O sea, hoy No, hemos no, no, tenido no, no, aquí a no, no. dieta, ¿eh? Hoy Hoy está nada. él muy austero. Iba a decir que yo he tomado café por allí, pero últimamente allí los cafecitos son caros, ¿eh? Así que tener cuidado que por menos de 2,5 €, 3 € no encontráis nada de café, ¿eh? Es más baratita una cerveza, sí. Sí, 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 es Así verdad. es. Decía hace un rato que itinerario muy disfrutón, muy disfrutón y como bien decía Patricia, muy pausado y nada cansado. Yo creo que para disfrutar mucho de todos estos paisajes, porque hay una buena combinación desde paisajes, hay naturaleza, hay ciudades medievales, hay castillos. Yo creo que es la combinación perfecta para llevarlo muy a punto. Y bueno, nos estamos acercando ya al cierre del programa. Ahora, Patricia, es cuando la ponemos siempre en el brete de ese minuto final, ese minuto de oro. A ver si, para quien no está todavía convencido, bueno, yo desde luego lo estoy, siempre lo estuve, pero a ver si él puede terminar de convencer a esos levelers que aún tienen dudas de por qué viajar a los países bálticos. Patricia, 1 minuto, el tiempo empieza ya. Bueno, pues aparte de lo que hemos dicho, es una garantía de relax, conocimiento, descubrimiento y disfrute, es encontrarse con gente particularmente amable, simpática, donde nos van a hacer sentir como en casa, donde vamos a poder descubrir de verdad un periodo histórico muy reciente que es muy interesante conocer en primera mano y sobre todo para mí el gran ejemplo de las repúblicas bálticas es ver el ejemplo de un rincón de Europa que lleva sometido toda la historia a todo tipo de potencias y que cuando tuvo el momento decidió mirar para adelante y son países que están emergiendo económicamente, que es increíble, países muy tecnológicos, países muy seguros donde de verdad podemos ver y entender que prosperar es solo cuestión de voluntad y de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Entonces yo creo que al final el sabor de boca que se queda uno cuando regresa de este destino es de volver más sabio, como decíamos, muy descansado y sobre todo entendiendo Europa de una manera muy, muy diferente. Así que no os lo podéis perder. Bueno, pues hoy comienza el Mundial, el momento ya de pitido final, ¿eh? El pitido final, 59 minutos, 38 segundos de directo. Evidentemente, no es que esto está clavado. Y hay que decir que a todos los levelers que hay que agradecer a Europamundo y a Patricia, porque la verdad es que siempre nos traen propuestas y nos las transmiten y nos llevan de la mano de tal forma que la verdad es que lo vivimos y de esto se trata, de estos directos, ¿no? De disfrutar y de, bueno, pues coger esas ganas por viajar y en este caso, pues de uno de estos viajes, que en este caso el viaje de las Repúblicas Bálticas es un viaje de esos que yo creo que por mucho que digamos, siempre el viajero se va a sorprender más de lo que esperaba de este itinerario. Así que, pues, muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros, que hacer cualquier viaje, aunque sea virtual, en vuestra buena compañía es siempre un placer, cuando queráis. Muchas gracias, Patricia. Eres Gracias a un vosotros, de verdad. pedazo coco de turismo. Muchas gracias. Cuídate. Y Gracias. evidentemente, gracias a mi Peter, gracias a mi Pepe y gracias a todos esos levelers que están con nosotros. Y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tenéis que dar, Pedro, ¿a dónde? Tenéis que dar a me gusta, tenéis que dar a seguir, tenéis que comentar. Eso. Y lo que tenéis que hacer... Que es gratis, que es Que es gratis. gratis, que es gratis. Lo que ya no es gratis es ir a la oficina y contratar el viaje, pero seguramente que es la mejor inversión que podéis hacer. Así que la semana que viene, más y mejor, si es posible. Lo veo difícil. Así que, venga,
a cenar con, ¿cómo es esto? Con la dieta de Pedro D. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, chicos. Chao, Leveler. Somewhere else, you and me can find ourselves, stop pretending we are lonely. I can't call your bluff, 'cause I know that this love